Un cordial saludo para todos. De acuerdo con la invitación realizada, hoy se realiza la cuarta y última sesión correspondiente al curso Calidad en el desarrollo de software. ¿Qué miraremos en esta actual sección? Revisaremos cronograma de actividades y de un paso haremos el resumen del curso, vistazo general a la guía de aprendizaje al número 4, las actividades propuestas para esta unidad y las dudas e inquietudes que puedan presentarse. Vamos entonces al cronograma de actividades. En el curso aplicamos entonces cronograma de actividades y miramos entonces lo siguiente. Iniciamos entonces para este programa en aplicación a las fichas 30.06932 y 30.06933 el cronograma de manera general. Iniciamos entonces desde la apertura del 7 de junio al 13 de junio con unas actividades iniciales. Esas actividades iniciales no eran o no son evaluables. La actualización de datos personales en Sena Sofía Plus. Recordar que podemos equivocarnos en los nombres, en los apellidos. De esa manera va a expedirse el certificado de aprobación. Pero ya datos como números de la identificación, si se requiere enviar esa información al Centro de Diseño y Metrología, como se publicó el anuncio en los primeros días, ya sea por el blog, por la mesa de ayuda o directamente al encargado, al funcionario encargado del centro. Participar en el foro social para conocernos un poco más. Muy importante revisar la información, que se encuentra la información del programa, donde encuentran los lineamientos, el reglamento del aprendizaje, el desarrollo curricular de este curso. Respecto a la primera actividad, entonces se tenía el RAP interpretar los elementos del diseño de software que cumplieran con las expectativas del cliente. Para eso entonces se encontraba habilitado un cuestionario, directamente su elaboración o presentación en la plataforma y un documento soporte que pudiera dar unas características de los modelos de calidad del software. Pero este documento aquí hacía referencia. Tener presente, cuando veíamos la guía de aprendizaje, nos decía lo siguiente. Tenemos que explicar bien la guía. En la actividad de aprendizaje guía, actividad 1, la guía de aprendizaje mencionaba lo siguiente. Presente que la aplicación de esta guía es 10 horas, entonces sacar un mínimo de 10 horas para leer la información, aprender lo que nos está mencionando cada uno de los objetos de aprendizaje que nos dice la guía, reglamento, etcétera. Entonces hay que sacar un tiempo adecuado. Nos hablaba entonces de este documento en el cual se aplicaba un estudio de caso. Nos hablaba que una empresa en desarrollo de software recién creada, entonces una empresa recién constituida, la requirió una clínica para que desarrollaran un software. ¿Y qué le decía esta clínica? Que debía desarrollarse ese SI en un ambiente web. Recordar que un ambiente web es totalmente diferente a lo que hacemos o desarrollamos un software en escritorio. Que registrara el ingreso de hospitalización de los pacientes a la clínica y para eso que supiéramos datos conexos al paciente, la habitación donde va a estar el paciente, qué cama ocupó, qué material y medicamento han utilizado con el paciente, y todo para eso, ¿para qué?
Inicialmente, calcular el coste de hospitalización cuando se da de alta al paciente. Asimismo, tener otros informes que pidiera consultar camas, habitaciones disponibles, las camas y habitaciones ocupadas, la caracterización del paciente que ocupa cada cama. ¿Qué es caracterización? De pronto la edad, de dónde viene, sus familiares, datos de contacto, eh, su barrio, su localización, etcétera. Son muchos datos que podamos ubicar claramente un paciente. Y la empresa nos solicita a nosotros, ¿cierto? Los aprendices, que debemos desarrollar un documento en Word, cualquier procesador de texto, o sea, debemos hacer un informe que debe contener ¿qué? Una portada para evidencia del nombre del aprendiz, el tamaño de fuente, máximo 12. Veíamos en el material de estudio que existen métodos y modelos y estándares de calidad, dos eventos totalmente diferentes. Entonces había que tener en cuenta lo que nos decía el material de formación con respecto a estos eventos. Entonces, por lo menos aquí ya estamos en la página 6. Tener en cuenta el proceso es una cosa, ¿cierto? Y el producto es algo diferente. Y asimismo, existe un modelo de calidad y un estándar de calidad. Este modelo es igual al método o modelo. Entonces, en la guía entonces nos solicitaba eso, que tuviéramos claro entonces ese aspecto. Entonces, si escogíamos de proceso, entonces está el método de calidad para desarrollar el software y cómo validaríamos o evaluaríamos la calidad del software mediante un estándar. Entonces aquí hacemos una línea de separación. Entonces, por un lado, lo que vayamos a escoger de proceso y por el otro lado, lo que vayamos a escoger de producto. Y si escogemos, por ejemplo, de proceso, el enfoque, recordar que este nivel de calidad también se llama enfoque. El enfoque. Entonces, enfoque de proceso, enfoque de producto. Si es enfoque de proceso, tenemos el método, modelo de calidad, el CMI, por ejemplo. También tenemos métodos ágiles, porque de esa manera es donde escogemos cómo va a desarrollar el software. Y el método de proceso quiere decir cada una de las fases o etapas que necesitamos hasta llegar al producto. Es muy importante entonces tener en cuenta esos aspectos. Entonces aquí nos decía, acá arrancamos en la fase inicial, digamos, un análisis, por ejemplo, un análisis, diseño, desarrollo, implementación puesta en marcha, o si es un modelo CMMI, de todas maneras hay que hacer un análisis, una planeación. Si un método ágil también hay que analizar un análisis, una planeación y se vamos desarrollando todas las etapas. El producto solamente es la última fase, la última. No tiene en cuenta los anteriores, entonces no hay que combinar los métodos y modelos. Y la guía entonces nos decía, análisis del método y estándar de calidad. Entonces, método por un lado, estándar de calidad por otro. Por ejemplo, el ISO 15504, SPICE, solamente el estándar de calidad, pero puede aplicarse cualquiera de los anteriores, no necesariamente quiere decir uno a uno. Y debíamos justificar por qué seleccionamos el método y el estándar,
¿cierto? Aquí el análisis que me va diciendo el paso a paso, qué fases contiene, etcétera. Y aquí justificamos por qué lo hemos escogido. Justificar adecuadamente, como lo menciona ahí. Incluir las referencias, enviar el documento en PDF y no copiar soluciones. Posibles soluciones, hay varias, por ejemplo, miremos acá. Por ejemplo, Vanessa aquí nos dice. Entonces, análisis del método y estándar. Entonces, se acoge el modelo de calidad software REN, puesto por Barry, lo explica. Después dice, se acoge al estándar de calidad ISO 25010 y también justifica el porqué. Esa es una de las diferentes opciones. ¿Qué hay más? Sí, por supuesto. Vamos a mirar acá otra posible solución. El modelo CMMI, entonces escoge ese método. Permite el gran madurez del proyecto, lo explica cada una de las fases o etapas, el estándar ISO que veíamos el 15204, el SPICE, y tildes y demás, y dice dónde lo toma. Entonces ahí están ejemplos de desarrollo de esta evidencia. Esa sería la guía 1. Y volvemos al material, como les mencionaba, que siempre hay unos estándares o modelos que nos dice qué es. Entonces siempre están las dos ramas. Por un lado, nivel de producto, por el otro lado, el lado de proceso. Y asimismo, como lo vemos en esta página, la página 4, por un lado los estándares de calidad. Entonces, como notan, son dos ramas totalmente diferentes. Y nos quede claro cómo debemos desarrollar esta evidencia. Continuando entonces, vamos a la actividad 2 con el RAP, identificar los principales elementos de los diferentes modelos de calidad del industrial software mediante implantación de procesos. Había una interactiva, o mejor, una actividad interactiva, la cual se desarrolla directamente en plataforma. Resultado automático. Y había que dar respuesta a un foro temático correspondiente a aseguramiento de la calidad del software. Del 14 de junio al 20. Entonces, ¿qué nos decía la guía con respecto a estas nuevas evidencias? La guía nos dice entonces, igual duración o dedicación para esta guía, 10 horas. Actividades de reflexión inicial no calificables, la actividad interactiva directamente en plataforma y el foro. Dice, una vez realizado el ejercicio de reflexión, el aprendiz habrá planteado una serie de aspectos que son muy comunes en el aseguramiento de la calidad del software y que se relacionan con la siguiente pregunta que deberán responder durante el foro temático propuesto. ¿Qué aspectos se consideran relevantes en la elaboración de un plan de SQA? Para dar respuesta adecuada a esta pregunta orientadora, entonces hay que tomar como base el documento plantilla para elaborar un plan de SQA, en donde está en el material de apoyo 2. Vamos a la actividad 2. Nos dice material de apoyo o complemento o de ayuda. Están los modelos de calidad en el desarrollo del software. Espera a ver que aquí nos faltó algo. Guía 2, entró al material de apoyo 1. Material de apoyo 2. Plantilla para elaborar un plan de SQA. Lo descargamos, lo visualizamos. Revisamos entonces el plan de SQA, entonces el nombre del proyecto. ¿Cómo se llamaría el software que vamos a crear? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Quién es el autor? Que pueden haber grupos de trabajo. Recordar que
nos enfocamos siempre en un desarrollo de software, es trabajo colaborativo. Nos dice entonces que la calidad del software tiene como objetivo brindar la confianza de que el producto final logrará satisfacer los requisitos del cliente. Recordar que siempre para crear un software, sea un cliente, ya sea interno o externo, interno dentro de nuestra propia organización, externo, lo que nos llama, así como veíamos el estudio de caso, una empresa requiere que le desarrollemos un software. Entonces, unos requerimientos que debemos comenzar a analizar y verificar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si se puede hacer, pues hay una serie de pasos que hay que cumplir. Ya una vez en desarrollo del software, pues hay que planearlo, cómo se va a evaluar. Recordar que SQA es una palabra en inglés de aseguramiento de la calidad del software, de Software Quality Assurance, que reflejan las evaluaciones a realizar, los estándares a aplicar, los productos a realizar, los procedimientos a seguir, la elaboración de los diferentes productos, los procedimientos para informar de los defectos detectados a su responsable y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección. Entonces, encontramos unos comentarios, unas observaciones, unos procesos de mejora, unos errores. Entonces, todo eso que se detecta, quiénes son los responsables. Y después de que se ha detectado a esos los responsables, se deben evaluar los diferentes aspectos encontrados y quién va a ser el encargado de hacer su corrección. En la tabla de contenido, como lo visualizamos, entonces está el propósito para qué queremos evaluar, qué gestión, entonces tener en cuenta aspectos como su organización, las actividades que hay que cubrir, como el ciclo de vida del software, actividades de calidad a realizarse, relaciones entre las actividades de SQL y la planificación. Estos aspectos que se están mencionando acá se encuentran también en el material de formación, ciclo de vida, cuál ciclo de vida nos podemos acoger, etcétera. Material de formación, PDF. Bueno, sigamos mirando acá mientras el documento se abre. Documentación, por supuesto, hay que tener soporte que vamos a enviar a la empresa que nos contrata. Propósito, la documentación mínima requerida. ¿Qué requerimientos de software necesitamos? Tanto que podemos utilizar programas evaluadores como el mismo programa que vamos a evaluar. ¿Qué módulos vamos a evaluar? ¿Qué componentes? Hay que recordar que un módulo pues está compuesto de diferentes productos. Descripción del diseño del software, plan de verificación y validación, documentación del usuario, plan de gestión de configuración, qué se va a requerir, estándares, prácticas, convenciones y métricas, objetivos, qué métricas vamos a utilizar, qué estándares se van a aplicar, revisiones y auditorías, qué requerimientos, revisiones y demás, las auditorías que hay que tener, verificación de lo que se ha encontrado, el reporte de problemas, acciones correctivas, que recordar que todo software que se desarrolla, algo hay que hacer. No todos son errores. Pueden haber observaciones y procesos de mejora en el cual cambiar textos, cambiar la organización del formulario pantalla de captura, etcétera. Herramientas técnicas y metodología y todo eso. Entonces, todos estos son los aspectos que se puede tener en cuenta para realizar un plan SQA. 22 páginas, entonces aquí nos dice lo que está en paréntesis, usted lo cambia, ¿cierto? Que no es copiar lo mismo, sino llevarlo al estudio de caso. Veíamos entonces como material, nos está hablando para esta nueva unidad de aseguramiento de la calidad del software. Está el aseguramiento como tal, qué grupos se requieren, en trabajo colaborativo, qué roles va a tener cada uno de estos, como el líder proyecto, administradores, demás, qué actividades van a desarrollar, como es el plan de SQA, a saber qué, a tener en cuenta, quién revisa el software, cómo se analizará,
qué fases del ciclo de vida, hay diferentes. Aquí mete análisis al inicio, planificación al revés, o dentro de planificación va el análisis. Estos normalmente van unidos. Diseño, desarrollo, implementación y las pruebas que hay que hacer. ¿Qué modelos podemos utilizar? Recordar que puede ser de producto o de proceso. Para el caso que mencionan aquí, están utilizando de proceso. O sea, las diferentes etapas, que es las que vemos aquí, como fases del ciclo de vida. Entonces, analizan ese aspecto. Y así elaboramos y enviamos lo correspondiente a la guía 2. Seguimos con el cronograma. En la actividad 3 nos habla de revisar la calidad del software acorde con políticas establecidas por el cliente. Plantea o propone un estudio del caso. Inició el 21, finalizó el 27. Recordar que todo se encuentra activo. Para el caso entonces de el material de formación, la actividad 3 que nos dice. La guía nos habla de lo siguiente. Mientras abre la guía, hablamos también del material de formación. La guía entonces nos habla de lo siguiente. La actividad de reflexión, que no es calificable, el estudio de caso. Entonces, para asegurar un excelente desempeño en el estudio de caso, ¿qué quiere decir? Ya volvemos otra vez al evento de la empresa desarrolladora de software. Nosotros en la calidad de aprendices, como si estuviéramos en el rol de evaluadores, debemos diligenciar unos aspectos que solicita. Pues primero, leer el material objeto de aprendizaje, pruebas de software. ¿Para qué? Para asimilar muy bien la conceptualización técnica del tema que se está proponiendo. Entonces, para este caso, nos habla de estas pruebas de software, de estos elementos. Esta prueba de software pues tiene unos propósitos, una metodología y unas pruebas de acuerdo con el modelo de software. Hay una estrategia de prueba como las pruebas de unidad, las pruebas de integración, pruebas de validación del sistema a la medida, pruebas de validación, aplicaciones genéricas y otras pruebas de sistema. Si el software está desarrollado orientado a objetos, también están unas pruebas que se aplican. Prueba de aplicación convencional, que son las pruebas de caja blanca o las pruebas de caja negra. Entonces nos dice la guía. La empresa Sopsena, o sea, nuestra empresa, especializa en desarrollo de software, ha sido requerida por una clínica de salud, la cual ha presentado el requerimiento de desarrollar un SI tradicional. Entonces ya no es en la web como lo veíamos anteriormente, sino ahora va a ser de escritorio. Entonces los eventos cambian. Donde se registren los medicamentos entregados a los pacientes, los formulados por los médicos y los que se compran a los proveedores. La empresa quiere conocer el estado de inventario de los medicamentos. El sistema debe permitir todos los reportes necesarios de acuerdo con requerimientos diarios, semanales, mensuales. Y requiere la asesoría de un profesional en este campo, que somos nosotros. El grupo técnico para la construcción del proyecto ya está conformado. Entonces ya se saben los roles de cada uno, de como lo asignamos, digamos, en la guía anterior. Entonces, sin embargo, se enfrenta a la decisión de escoger el modelo de software que orientará el diseño y construcción a la vez. ¿Qué pruebas se van a aplicar? De acuerdo con el ciclo de vida escogido. Entonces hay que revisar qué modelo de software fue el que se seleccionó. Pues cuando un estudio de caso es comenzar a darle solución a todos estos aspectos. Se puede definir, pero posteriormente hay que decir cuáles. No, incluir en el documento solicitado el nombre del aprendiz, en la ficha también en la cual ustedes están matriculados. Recuerden que aquí al final del nombre está un número. Eso corresponde a la ficha de matrícula.
se desarrolla en Word, después o en cualquier procesador de texto, se exporta en PDF y hay que decir cuál modelo de ciclo de vida escogimos. Por supuesto hay que justificarlo. El alcance de la prueba. ¿Qué es el alcance de la prueba? Ya vamos a mirar. Relacione los tipos de prueba que desea aplicar. Las estrategias que se van a aplicar. Las funcionalidades que se van a incluir en las diferentes pruebas. Hablamos de funcionalidades, recordad que aquí hay un software que es de escritorio. Nos está solicitando que como mínimo deben tener estos eventos. Registro de medicamentos integrados a los pacientes. ¿Qué formuló el médico? ¿Qué se compró a los proveedores? ¿Qué medicamentos? Entonces ahí nos sirve. Estamos revisando un inventario, ¿cierto? Tenemos un inventario y además de eso, ese inventario dice que conozcamos los medicamentos por laboratorio, no de manera, además de que son, puede decir, tengo 15 acetaminofén de 500 o 150 cajas, pero bueno, ¿de qué laboratorio son? Eso lo queremos sacar entonces, cómo están repartidos esa cantidad de acetaminofén. Exponer los criterios de salida y otros aspectos anexos que se puedan considerar y que se necesiten. Incluir, por supuesto, referencias bibliográficas. Estos eventos que estamos mencionando aquí están aquí en el material. Modelo de ciclo de vida, ya lo habíamos visto en el anterior, aquí también lo podemos ver. Que son pruebas de software, sus propósitos, su metodología. Y aquí está la etapa de planeación de pruebas que la veíamos allá. El alcance de la prueba, los tipos de prueba, las estrategias, los criterios de salida y otros anexos. Cuando se dice aquí el alcance de la prueba, esta es determinando el listado de funcionalidades del producto y software que serán probados. Entonces, funcionalidades. Estamos hablando ahí del módulo de inventarios, que necesitamos saber aspectos relacionados a los medicamentos que le entregamos al médico, perdón, que sí, nosotros que le entregamos al médico, qué formula el médico, qué se le entregó al paciente, qué se le está comprando al proveedor, qué estado está, por laboratorio, etcétera. Mismo, pues nos tiene que dar informes diarios, mensuales, semanales, etcétera, como vayamos necesitando y que nos lo está pidiendo acá. Diarios, semanales y mensuales. Funcionalidades, entonces quiere decir un módulo, por ejemplo, por decir módulo inventario de medicamentos, pero entre el módulo inventario de medicamentos podemos llamar el primer programa, ¿sí? O el módulo 1, que va a ser el registro del paciente, como lo digamos antes, pues hay que saber quién es el paciente, dónde se ubica, y otro más importante, una escala más arriba, pues los roles que van a intervenir, sus usuarios, contraseña, etcétera. Entonces vamos creando módulo por módulo y de todo eso, ¿qué vamos a revisar? Tipo de prueba, determinar qué tipo de prueba requiere el producto. Estrategia de prueba, hacer un análisis de riesgos, criterios de salida, los integrantes del grupo, definir qué condiciones hay que considerar. Muy importante, la estimación de tiempo, roles y recursos. Entonces aquí ya nos está hablando de un cronograma de trabajo. ¿Por qué? Porque todo eso se requiere. Tipos de pruebas que hay que hacer. Entonces está la etapa del diseño de pruebas, el ciclo de vida que podamos escoger, el de cascada, incremental, el evolutivo, espiral, el de programación extrema, el SQA, qué estrategias vamos a hacer, entonces por qué, y se va justificando poco a poco. Pruebas de unidad, qué vamos a hacer, qué vamos a evaluar. Dice, se evalúa el funcionamiento individual de cada módulo. ¿Cuál módulo? ¿Cuáles vamos a evaluar? ¿Cierto? Esa sería la aplicación del estudio de caso. Miremos algún ejemplo por acá. Entonces nos habla el estudio de caso, pruebas de software, evidencias el modelo, entonces nos dice que en cascada, el alcance de la prueba,
todas las funcionalidades, registro de medicamentos, control de inventario, generación de reporte, qué pruebas va a aplicar, las unitarias, etcétera. Analizar algunas estrategias, qué funcionalidad incluirían las pruebas, criterios de salida y aspectos anexos y demás que van a requerir. Miremos otro ejemplo. Como es un estudio de caso, pues debemos enfocar netamente al producto que nos solicita. Modelo según un video escogido, entonces aquí nos dice que va a escoger el sistema tradicional, porque es un sistema de escritorio. Registro de medicamentos demás y lo escoge como modelo en espiral. Analiza el alcance de la prueba. Registro de medicamentos dice que va a contener registro de medicamentos, seguimiento de inventarios que vamos a evaluar, generación de informes que se va a evaluar, interfaz de usuario, qué tipo de prueba. Entonces, la prueba de unidad, verificar la efectividad del funcionamiento, con la estructura de datos, condiciones límite, interfaz, camino independiente. Como notan, todo lo está enfocando al estudio de caso. No es solamente definir, sino llevarlo a qué vamos a hacer dentro del software. Estrategias a aplicar, funcionalidades que va a incluir en las pruebas, creo todos estos elementos, y criterios de salida y anexos. Este sería un ejemplo de desarrollo. El cronograma, entonces nos vamos para la actividad 4, que es la que actualmente estamos desarrollando, como es ajustar el modelo de calidad de software implementado que satisfaga las necesidades del cliente. Se propone un foro temático y una actividad interactiva. El foro temático entre estándares de mejora de procesos de software y modelos de mejora de procesos como tal. Inició el 28 de junio, finaliza el día de hoy, 4 de julio. Entonces, hasta hoy está la recepción de las evidencias. A partir de mañana, como se menciona, en el cronograma se realizará el proceso administrativo de cierre. Entonces, hoy hasta la medianoche estarán habilitadas todas las actividades evaluativas que lo estuvieron desde la apertura. Y todo, por supuesto, hasta el 4 de julio, que es hoy, se valorará y calificará cuando sea enviado por las rutas definidas y escritas en la guía. Y como lo vemos acá, cada actividad pues tiene su ruta específica. Entonces la actividad 3, la actividad 4 como tenemos ahora, el foro temático y la actividad interactiva. Para acá entonces nos dice la guía de aprendizaje 4. Nos habla entonces de que debemos dar respuesta. Por que también una dedicación de 10 horas. Esta actividad consiste en establecer mejoras al modelo de proceso del software. Nos dice entonces, foro temático, una vez realizado el ejercicio de reflexión anterior, el aprendiz habrá descubierto una serie de aspectos que son muy comunes en las mejoras del proceso de software. Lo que hablábamos antes y como lo veíamos en el plan de SQA. Evaluamos, etcétera, y lo que hemos obtenido en esa valoración del software, ¿qué vamos a hacer con eso? De manera general, no todos son errores. Existe también todos esos procesos de mejora, pero de manera general se puede llamar mejoras. Hay errores, hay observaciones, hay comentarios. Entonces, ¿qué vamos a realizar con eso? Eso es lo que nos aplica aquí en este foro temático. No es definir los estándares, sino nos dice cuál es la tarea más importante al implementar procesos de mejora de software. Entonces, incluir esa pregunta orientadora en el foro y la participación que se debe dar. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las tareas? Pues vámonos a, como siempre, nuestro material de formación y miremos qué nos dice al respecto. Entonces, en las 3 anteriores unidades aprendimos
qué es un proceso, qué es producto, qué es un método, qué es un estándar, qué es crear un plan para evaluarlo de manera general, cómo es crear un plan efectivamente para evaluar un software. Y ahora, con base en los resultados de aplicar las valoraciones, pues generamos unos modelos de mejora. Como estamos, dice, modelos de mejora para procesos de software, vuelve y hablan de esos modelos y estándares, mapeos entre modelos y estándares. Pero nos dice qué tareas vamos a hacer. Entonces vamos para la parte 3 y qué nos dice. Ahí, como lo dice acá, es necesario identificar que un modelo de mejora de procesos es un conjunto de actividades y tareas ordenadas, fundamentadas en normas y métricas que garantizan los intereses de una empresa. Un conjunto de actividades y tareas, pero ¿cuáles son esos conjuntos de actividades y tareas ordenadas? Nos dice entonces las tareas más comunes a la hora de implementar procesos de mejora en una empresa podrían ser cuáles. De una manera inicial, una evaluación inicial y planificar los siguientes pasos que hay que realizar. Entonces, primero debemos evaluar qué encontramos, cuáles fueron los comentarios, cuáles fueron las observaciones, cuáles fueron los errores encontrados y demás. Posteriormente, el apoyo en la definición de los procesos de desarrollo de software, implantar diversos procesos. Pueden ser tradicionales o pueden ser métodos ágiles. Los tradicionales, como veíamos ahí, el CMMI, etcétera. Posteriormente, nuevamente, volver a evaluar. Si hacemos algo, encontramos algún comentario, falla, algún proceso de mejora, ir desarrollándolo, por eso en la planificación, y comenzar a hacer esas evaluaciones intermedias. Encontramos un error, miremos si fue corregido, y así sucesivamente, hasta lograr la implantación correcta del software, poderlo llevar a cabo con lo que se ha detectado. Nos habla de esos modelos y estándares que se pueden utilizar. Tenemos los métodos tradicionales estándares, como es el CMMI. Aquí es donde está toda la empresa, forma parte toda la empresa. No es solamente el último grupo, sino aquí este es un trabajo colaborativo, donde están todos ahí incluidos. Entonces a eso se refiere el foro temático que debíamos darle respuesta en esta última actividad. Y en el foro temático, por supuesto, ya muchos de ustedes ya han estado dando respuesta a este foro. Dice entonces, volver nuevamente, como dicen las instrucciones, foro temático, participe dando respuesta a la siguiente pregunta. Ya previamente en las instrucciones de la guía de aprendizaje 4, ¿cuál es la tarea más importante al implementar procesos de mejora? Es a esto hay que darle respuesta. Y esto sería entonces todo. Recordar que hoy finaliza a medianoche el recibido de evidencias. Se deshabilita automáticamente por plataforma muchos de los enlaces. Y asimismo, entonces, a quienes tienen tiempo de enviar la valoración que se haga hoy, volver a reenviar, tener en cuenta que si se tenía un aprobado por obtener un puntaje menor o igual a 69,99, contaban con 2 intentos para su aprobación. Ese entonces sería nuestro cronograma y el resumen y todo lo que estuvimos desarrollando de manera simultánea. Bueno, muchas gracias para todos, que todos estén muy bien. Felicidades, por supuesto, a quienes han aprobado este curso.